cómo vestir bien para cada ocasión de nuestra vida. Bueno, quizá no vamos a ver todas las ocasiones, todas y cada una de las ocasiones de la vida que podamos tener, pero sí las 5 principales, o las que yo considero que son las 5 principales, que más de una, de hecho seguramente 2 o 3 o 4 o 5 quizá, se apliquen seguramente a vuestra vida. Y además no solamente vamos a ver solo esas 5 en concreto, sino diferentes ejemplos dentro de cada situación y 3 conjuntos, o los 3 conjuntos principales que yo creo que además son universales, que como hombre podríamos llevar casi en cualquier ocasión y nos veríamos bien o bastante bien. Así que vamos a empezar con el primero de ellos, y es donde seguramente dediquemos más tiempo en nuestra vida, a no ser que seáis millonarios, viváis de las rentas o no trabajéis, porque justamente es en el trabajo es donde más tiempo vamos a pasar, y por ello es fundamental saber cómo vestir bien en el trabajo. Y para ello, lo primero de todo, y de hecho esto casi se aplica, os diría, a todo el vídeo. Lo primero de todo, hay que saber si queremos encajar o no. Y esto en realidad es una inteligencia social. Es el hecho de saber identificar cómo viste un determinado grupo y decir, me quiero adaptar a ese grupo, quiero vestir. No significa integrarte y decir voy a vestir igual que todos los demás, sino saber encajar tu vestimenta. Es como si fueses James Bond, que tiene que ir a una cena de gala donde tiene que hablar con el villano y cargárselo al final de la peli o lo que sea, y para entrar tiene que ir vestido de smoking. Si no vas con el smoking, imagínate un James Bond moderno que dice, no, es que a mí el smoking no me gusta porque me estoy incómodo y es demasiado formal, solo voy a usar una vez, cualquier excusa así, ¿no?, que podría poner. Y uno diría, hombre, a ver, si es que si te tienes que integrar, tienes que pasar por eso. O si eres un policía infiltrado y tienes que infiltrarte en una banda de narcotraficantes, pues tienes que vestir como ellos, si no, no pasas desapercibido y te pilla. Al final, si tu trabajo no es ese, evidentemente, puedes elegir en tu vida si quieres encajar o no, ¿vale? Y también si no vistes de uniforme, porque uno me puede decir, hombre, yo tengo que vestir con un uniforme obligatorio. En ese caso no estamos hablando de eso. Pero sí, la primera pregunta, la de quiero encajar o no, sí se aplica en realidad a todo el vídeo, porque para mí, como digo, es una inteligencia social saber encajar, o saber incluso jugar un poquito y decir, mira, hay partes del estilo, hay partes de mi vestimenta que van a encajar con esto, y otras partes voy a llevar mi personalidad propia, que para mí eso también es fundamental, saber cuál es nuestro estilo y decir, mira, lo voy a encajar un poquito, que sea un poquito moldeable, maleable, para jugar dentro de los diferentes ambientes. Entonces, vamos a ver 3 ambientes laborales diferentes. Empezamos con el formal, pero el más formal de todos, que además os diría que es el más fácil de todos, porque no te tienes que complicar la vida, no te tienes que complicar la cabeza, que te vas a poner cada día en un entorno laboral formal, ya sea de finanzas, un despacho de abogados, donde han decidido que todos los días, o casi todos los días, se viste con traje. En ese caso te vas a poner un traje, una camisa y a lo mejor una corbata. También un pañuelo de bolsillo, ya depende también del toque que le quieras dar, de la formalidad, de si se lleva corbata o no, pero al final el traje es muy sencillo. Al final lo único que puedes ir cambiando, además del propio traje, pues ya son las camisas, los zapatos también. A ver, luego dentro del mundo de los trajes también hay mucho repertorio, pero al final es bastante fácil el hecho de decir, me voy a poner este traje con esta camisa, o al día siguiente otro traje, y así sucesivamente. Es el más sencillo de todos, os diría, porque limita bastante, y más que el español por lo general no se atreve, y además que tampoco lo vería yo como algo correcto el decir voy a llevar un traje morado, pero sí los ingleses, por ejemplo, pueden ir con un traje verde oscuro, este tipo de cosas que aquí también se puede ver en España y se podrían aceptar perfectamente, pero el 99% de los trajes son azules marinos o grises oscuros o grises medios. Entonces limita bastante las posibilidades, igual que las camisas, que al final una camisa rosa para muchos es como no, una camisa rosa no, ni de coña, no voy a llevar y eso que eso es un rosa que tampoco es un rosa llamativo, ni es un rosa muy chillón, pero la mayoría de camisas son blancas o azules o con rayitas, que está muy bien de todas formas. Jugamos en una liga bastante sencilla, bastante fácil de combinar, bastante fácil de al final de vestirnos todos los días de la misma forma.
La que empieza a ser un poquito más complicada es la segunda liga, que es lo que llaman el Smart Casual, es donde cogen un poquito de lo formal y de lo informal y van mezclando, y entonces ya te puedes hacer la picha un lío, porque es donde empieza la mezcla entre lo formal, lo informal, el de voy a llevar chaqueta, no voy a llevar chaqueta, voy a llevar camisa, no voy a llevar camisa, voy a llevar un jersey, voy a llevar un polo, voy a llevar unos pantalones chinos, voy a llevar un montón de cosas diferentes que pueden entrar dentro de esta categoría. Y aquí os diría que además, cumpliendo con lo que sería para mí el primer conjunto universal que todo hombre puede llevar y verse bien casi en cualquier ocasión, es el de unos pantalones con una camisa y una chaqueta por encima. Y esa chaqueta además nos da la versatilidad de me la quito, me la pongo, y unos zapatos, eso sí, ese conjunto para mí es fundamental, unos zapatos, ya sea un zapato un poquito más informal, ya sea uno de ante, ya sea un mocasín, ya sea incluso un zapato, un blucher, o ya sea unos derby de piel lisa incluso, pero al final dentro de ese conjunto de un pantalón con una camisa, que al final la camisa tiene que ir por dentro, que sí tenemos ese toque que es un poquito más formal, pero si de repente el entorno se ha relajado, nos quitamos la chaqueta y ya tenemos un conjunto, pues como voy yo ahora mismo, que puede encajar bastante bien en muchos entornos diferentes, y si de repente sube la formalidad, pues te pones la chaqueta por encima y ya tienes ahí tu conjunto de dos piezas que incluso dentro del entorno formal, dentro del traje, no se vería como fuera de lugar. Sí, se vería como algo un poquito más informal, pero no se vería como algo súper informal. Entonces te permite mucha versatilidad y llevarlo al final en muchos entornos diferentes. Por ejemplo, yo en mi experiencia, no sé si esto creo que lo he contado en diferentes vídeos, cuando vendí mi empresa, que tenía una gestora de pisos turísticos en su momento, que fue una empresa que monté después de que Husan no funcionase, que la tuve que montar por necesidad, bueno, con cero recursos, fue una cosa que me fue bien, además en poco tiempo me fue bien dentro de lo que era, y al final la acabé vendiendo a una gestora mucho más grande, pero era una startup, era de estas modernas, estaba en Barcelona la sede, y yo al final, de hecho, viendo cómo era el entorno, reconociéndolo, en las llamadas iniciales que teníamos online y todo esto, yo vestía de una forma bastante informal. Bastante informal era como voy a poner un polo, me voy a poner una camisa como mucho. Luego ya cuando empecé a ir a la oficina ya me ponía una americana. También es verdad que tenía cierta posición de me habéis comprado vosotros, o sea, yo puedo vestir al final como quiera, porque no estoy, digamos, aunque estaba por debajo del jefe, estaba por debajo de los managers y todo esto, no estaba en la posición de oye, me vais a despedir o lo que sea, porque al final además mi forma de trabajar con ellos era más una colaboración más que otra cosa, pero dentro de mi conjunto de no tenía chaqueta o sí llevaba chaqueta, al final encajaba dentro del entorno, que era un polo, era una camiseta, alguno con unos chinos, bueno, había alguno muy informal, sobre todo en la parte más informática, pues incluso alguno en la zona además de Barcelona, que estaba relativamente cerca de la playa, pues iba incluso con pantalones cortitos, e incluso sé que con chanclitas y cosas así, muy informales, pero yo no estaba como muy fuera del lugar. Y de hecho a eso vamos al tercer entorno, que sería el informal. Y aquí dentro de los informales podemos encontrar muchísimos entornos diferentes. Una vez más, si estamos hablando de un entorno laboral, para mí tiene que haber cierta formalidad, pero a lo mejor me dices, oye, es que somos una empresa hippies que vendemos cosas para hippies, pero claro, tenemos nuestra oficina, tenemos nuestras cosas, y uno podría decir, oye, y si yo no soy hippie, ¿qué hago? ¿Visto como los hippies? Primero uno se podría preguntar, ¿qué haces trabajar en una empresa de hippies que vende cosas para hippies y tú no eres hippie? Eso ya, dentro de los principios de cada uno, quizá uno se lo tendría que hacer ver de si te encajan los valores de esa marca con tus propios valores. Pero luego lo que tendríamos que hacer es saber entender si, oye, si se visten todos como hippies, yo me quiero vestir como hippie, o quiero darle un toque de llevar un pantalón un poquito más ancho, o una camisa pues por fuera, más relajada, que tampoco hace falta que uno sea un super hippie y con un pantalón ahí super bohemio o algo así, pero sí puedes ir con ese toque mucho más relajado, saber entender ese contexto y más o menos entrar dentro, si uno quiere, como decía al principio, o en ese entorno más normal que podríamos decir, pues que todo el mundo va con vaqueros, con camiseta, pero si tú te pones los vaqueros y la camiseta por dentro, te pones unas zapatillas blancas que estén pues bien, que no sean con un pedazo de logo, que no sean con una pedazo de plataforma, ese tipo de cosas que te hace ver más limpio, más minimalista, sigue encajando dentro de ese entorno, o por lo menos no se te vería como algo raro dentro de lo que a lo mejor ahora la gente lleva más oversize, más suelto, le importa una mierda su talla y llevan cualquier cosa.
pero si tú dentro del entorno más o menos encajas, dentro de que no vas demasiado diferente ni tampoco demasiado elevado, aunque le das cierta importancia a tu ropa, encajas perfectamente y nadie o mucho te destacarán, mira que bien viste o cómo cuida su camiseta, sus vaqueros y sus zapatillas. Y sigo con la siguiente ocasión que seguramente vais a tener todos en la vida, que es la vida social. Que aquí algunos me podrán decir, hombre, yo he visto de la misma forma en el trabajo que en la vida social no todo el mundo hace esto. Yo sé que hay gente que va después del trabajo a cambiarse, sobre todo las chicas, es verdad, pero aún así también me refiero a ese día de viernes por la tarde o el sábado donde quedas con los amigos, donde vas a hacer cosas diferentes, además porque quizá el día de normal que uno tiene de trabajo ya luego no queda con sus amigos o como mucho queda con sus amigos del trabajo, queda para tomar algo rápido y ya está. Vamos a ver esos días donde hay más actividad social. Y para ello, de hecho, bueno, yo también os diría que yo he llegado a veces a tener 3 conjuntos diferentes en un día, sobre todo cuando vivía en Londres y hacía algo por la mañana, luego iba a trabajar y luego hacía algo por la tarde, que generalmente era tango, iba a tango y tango me requería vestir de una forma determinada que antes, durante el día, no, como que no encajaba quizá demasiado, aunque había días que también podía vestir de esa forma, pero como que me apetecía o veía que me apetecía vestir quizá de otra forma y luego ya a última hora, que además en Londres solía refrescar incluso en verano, bueno, en invierno también, pero en verano solía refrescar por la tarde-noche y ya te ponías tu vestimenta de tango para bailar y era otro rollito. En cualquier caso, la vida social, que es lo que estamos viendo, aquí va a depender claramente de tus amigos. Oye, tus amigos son unos informales que vais a ir de cañas, vais a ir a bares de mala muerte, pues no te pongas tus mejores galas, ¿no? Evidentemente. O tus amigos son súper formales, adoran el traje, la corbata, que no creo que tengas, puede ser, pero no es tan habitual, pero adoran el traje, la corbata y os gusta ir al Palace ahí a tomaros un refrigerio y hablar sobre determinados vinos, yo que sé, cualquiera que tendrá sus aficiones y tendrá sus preferencias. Es básicamente entender cómo visten nuestros amigos y saber jugar también con ellos. Si me decís, oye, a mí me encanta el heavy metal, pues me voy a vestir después por las tardes pues de ese toque heavy metal, ese toque de que me gusta el rock, me gusta ahí darle o escuchar, digamos, ese tipo de música. Y tiene lógica, tiene sentido que durante el día vistas de una forma y luego por la tarde, cuando vas al concierto de rock o quedas con tus amigos, te pongas por encima una chupa de cuero. ¿Vale? No hace falta que vayas ahí vestido como un rockero total, pero sí que le puedas dar ese toque. Eso es jugar un poquito con la ropa, eso es darle personalidad, es decir, mira, ahora voy a hacer esto, me combina muy bien, me encanta este estilo, al menos en este momento determinado, porque voy a hacer esto. Y entonces tiene sentido, tiene lógica que juguemos con esas prendas justamente para esos eventos, para esas cosas determinadas. A mí al menos es lo que me gusta hacer. Si preferís vestir todo el día igual, todos los días igual, también es una opción, aunque para mí tiene más salsa, más diversión vestir diferente según la ocasión, igual que la siguiente ocasión que estamos hablando aquí de la vida amorosa, sobre todo de las citas. Y aquí es donde uno podría decir, me puedo vestir de esta forma o de esta otra para seducirla, estoy hablando para los hombres evidentemente en este vídeo. Aquí os diría que en la actualidad además no se sabe, ya puedes vestir, porque a lo mejor me diríais, hombre, hace años, bueno, hace muchos años tenías que vestir siempre con camisa y no sé qué, y aquí os diría que tendríamos además lo que para mí sería el segundo conjunto universal que vale casi para cualquier ocasión también, es el de llevar unos vaqueros, en este caso también podrían ser unos pantalones chinos. Ya sabéis que no soy tan fan, pero unos vaqueros o unos pantalones chinos y un polo y unas zapatillas abajo. Tendríamos un conjunto también versátil que te permite ir a bastantes entornos diferentes sin verte demasiado informal. Un polo además que tenga un cuello con cierta estructura, ¿vale? No un polo cualquiera, no un polo dejado, no un polo con rotos. Hablo de cosas más minimalistas, más neutras, más que te queden bien. El polo por dentro, le das un poco de formalidad. Oye, si al final el entorno es mucho más informal, el polo por fuera, eso te permite también esa versatilidad y te hace verte masculino. No es algo muy informal, no es algo tampoco muy formal. Y además en este caso os diría jugar, ya que vamos a una cita. Evidentemente hay que tener en cuenta aquí 100% con quién vamos a quedar, ¿no? O sea,
hay que tener en cuenta, oye, ¿conocemos algo de esta chica? ¿Qué sabemos? Sabemos que se mueve en este entorno, sabemos esto. A lo mejor no sabemos mucha información, la has conocido por la calle antes y habéis quedado en tomar un café luego, algo así, o es una cita de Tinder que tampoco te puedes hacer mucha idea porque has visto ahí 4 fotos y habéis hablado muy poco. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier información que puedas tener siempre ayuda, pero muchas veces en esos entornos no sabes al 100% más allá de la poca impresión que hayas podido tener antes. Entonces ahí es donde vamos por lo versátil y ya vemos y ya vamos ahí avanzando viendo. A mí sí me gusta meter algo de suavidad, alguna prenda mucho más suave de lo habitual, ya sea una lana merino, ya sea pues que ese polo tenga un tejido suave o algo así. También podríamos descartar el polo, podríamos meter una camisa, podríamos meter una camiseta de algodón suave, una chaquetita por encima, porque si notamos, y esto a mí me ha pasado, que el tejido es suave, favorece incluso un poco la interacción, el tacto, de qué tejido más suave, me gusta la prenda que llevas, lo que sea, este tipo de cosas que ya van fomentando de alguna forma pues lo que nos interesa que ocurra en una cita, que no tiene por qué ocurrir nada, pero bueno, oye, que siempre está bien que ocurra algo un poquito más allá del vamos a hablar y ya está y vamos a pasándolo bien, sino también pues un poquito de contacto. No está mal, y sobre todo ya os digo, pues si tenemos tejidos suaves, mucho mejor para esa ocasión que en otra que en la que no hay contacto con otras personas. O sea, tiene lógica más allá del disfrute también de cada uno, ¿no? Que al final llevar algo suave, pero incluso lo suave que llevas te acabas acostumbrando a ello. Sin embargo, te lo toca a otra persona, es como una caricia doble además. O sea, tú notas la suavidad, ella nota la suavidad y ya tienes el combo completo. Y vamos a seguir ahora con la siguiente ocasión también fundamental en la vida de todas las personas, que son esas ocasiones especiales, esas ocasiones en las que tenemos que vestir también de una determinada forma, seguramente además impuesta o quizá ligeramente impuesta, que son por ejemplo las bodas, los bautizos, las comuniones, esos entornos donde hay que vestir generalmente más formal o con un toque más festivo, ¿vale? Porque ahora ya en las bodas se puede vestir de cualquier forma, pero muchas veces son los novios los que deciden de, oye, vamos a vestir todos de blanco, o vamos a vestir todos de esta forma, o vamos, lo que sea que hayan decidido. También puede ser que vayáis a una fiesta temática donde digan hay que vestir todos de esta forma. De hecho, que cada vez se ven menos fiestas temáticas, o por lo menos a mí no me invitan a muchas de esas fiestas. Creo que es algo más del pasado, que se hacía más antiguamente. Creo que había más tradición de juntarse, de hacer fiestas temáticas, hacer ese tipo de cosas. Y ahora, por lo menos en mi círculo, no se hace. Bueno, creo que tampoco se ha hecho, o sea, no hablo de mi generación ni siquiera, sino de generaciones quizá pasadas o sea, generaciones pasadas. Os quiero decir que es de hace tiempo, dejármelo sino abajo en los comentarios. Pero para ir a una boda, yo creo que nunca se falla con un traje azul. Un traje azul que no sea un azul llamativo, no un azul tinta, no un azul chillón, un azul marino, algo formal, algo discreto, con una camisa blanca, con un pañuelito blanco también si queréis, para darle ese toque, con corbata, con la corbata que ya le podemos dar un poquito más de color, igual que al pañuelo si queréis, pero a mí me gusta darle ese toque de formalidad, discreción y ya jugar si eso un poco con la corbata, con el color de la corbata, para darle ahí ese encanto especial. Llevar unos tirantes también, que además los tirantes encajan perfectamente en el entorno formal que comentaba al principio del todo, pero sobre todo te dan ese toque también si quieres hacerlo un poco más divertido, mayor comodidad, que el pantalón esté en su sitio todo el día si quieres bailar y darlo todo ahí en la noche de la boda, que al final también viene muy bien tener esa sujeción extra, como sabéis, de unos buenos tirantes. No solamente es una cuestión estética, de hecho son mucho mejores esos pantalones que ya vienen preparados con botones, con ajustadores para tirantes, antes que ponerle unos clips a unos pantalones que no están preparados para ello. Y por ello yo creo que nunca se falla, a no ser que los novios, ya os digo, digan nada de traje, tenéis que venir de blanco, tenéis que venir a fiesta de Vicenca o tenéis que venir a lo que sea. Y ya cada fiesta puede tener su código, pero a una boda, a un bautizo, una comunión, todo este tipo de cosas, no se falla con un traje formal. De hecho, antiguamente incluso había que vestir de chaqué, que era no solamente el novio, sino todo el mundo. Y ahora en la actualidad yo creo que es raro es que alguien tenga un chaqué o que se lo ponga para ir a una boda, que no sea él el novio, o el padrino, o el testigo, o alguien muy cercano al novio
generalmente. Y ya por último, la ocasión de estar en casa. La ocasión de estar en casa, para mí os diría que aquí también depende de lo que uno quiera vestir en su casa. Generalmente vamos a ir a por ropa cómoda, pero ¿qué tipo de ropa cómoda? ¿No? Porque uno me podrá decir, hombre, a mí mi ropa cómoda es una sudadera ancha, un pantalón de chándal cualquiera viejuno que tenga por ahí y ya está. Eso evidentemente es una opción, pero imagínate que tienes que bajar a comprar el pan, que tienes que ir al supermercado, que tienes que hacer algo donde no quieres verte de una forma totalmente ridícula, ¿vale? Eso estoy hablando, o que viene alguien a tu casa. Y tú dices, no, es que estoy en mi casa visto como quiera, vale, sí, puede ser, pero en realidad yo creo que aquí también depende de cada uno, deberíamos de mantener un poquito cierta imagen, algo también versátil, algo que sea cómodo, eso sí. Alguno me podrá decir, hombre, te puedes poner incluso una bata de seda, puedes ir en plan súper formal en tu casa con un pijama de estos largos, en plan elegantes, que yo de esos tengo uno, aunque yo no uso pijama habitualmente. Tiene que hacer mucho frío, en Ucrania hacía mucho frío y me acuerdo que me lo ponía y no era suficiente además ese pijama para Ucrania, pero bueno, en realidad sí era suficiente porque en la zona en la que estaba teníamos calefacción y potente en su momento, entonces no hacía falta en realidad, a no ser que estuviese en otra zona donde no había calefacción y ahí el pijama ese sí que se quedaba corto, pero en cualquier caso puedes vestir de esa forma más formal, más elegante, lo que quieras, pero una camiseta, y esto ya sería el tercer conjunto universal que vale para un montón de ocasiones y más en la actualidad, que es una camiseta blanca o una camiseta oscura, ya sea pues un azul marino, un negro, un básico, algo que no sea ni muy llamativo ni muy estridente, con un pantalón, y aquí ya dejamos libertad para ese pantalón, ya sea un vaquero un poquito más suelto, un pantalón que tenga ese toque que al final puede ser un pantalón de chándal, pero no uno de chándal así cualquiera, sino un chándal o un pantalón un poquito, un chino también anchito, pero y si es un chándal que no sea un chándal ahí en plan súper llamativo, con sus rayas, con sus cosas ahí, que parece que vas a hacer ejercicio, que si lo vas a hacer está bien, pero si no, queda un poco como demasiado, en realidad, que os diría, muy informal. Pero por ejemplo los cargos que nosotros hemos sacado, con eso estás súper cómodo por casa, estás con ese toque al final que es muy versátil, que no parece al final un pantalón de chándal, pero que al final tiene ese toque de deportivo, informal, y que te vale para un montón de ocasiones. Y con eso puedes ir a comprar el pan, puedes estar en tu casa, puedes ir al supermercado, recibir a alguien en tu casa y estar súper cómodo. Por lo menos así es como yo lo veo. Dejad abajo en los comentarios vosotros también qué opináis, ocasiones, vestimentas, códigos que ya cada vez se ven menos, que prácticamente no existen, pero que yo creo que es divertido además todavía saber vestirse para esos entornos diferentes, para jugar incluso con la ropa y decir, para esta ocasión me voy a vestir de esta forma y para esta otra me voy a vestir de esta otra. Y nada más, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.